traición a la patria, usted debe ser juzgada. 4 palabras. Eso fue lo que Ariadna Montiel le lanzó en la cara a Maru Campos, gobernadora panista de Chihuahua, apenas 48 horas después de asumir la presidencia de Morena. No en privado, no en un pasillo del Senado, en público por escrito con nombre y apellido. La gobernadora Maru Campos miente. El fondo es otro: provocar la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional, violentando la Constitución y la soberanía de México. Eso es traición a la patria, y no se trata de palabras al aire, porque detrás de esa acusación hay algo que ningún noticiero les está contando completo. Los agentes de la CIA que operaron en Chihuahua no llegaron de civil ni como asesores. Según lo que trascendió de las propias declaraciones de las autoridades estatales, esos agentes llevaban puesto el uniforme de la Policía Estatal de Chihuahua. Y hoy, después de revisar durante semanas los reportes de la FGR, las declaraciones de senadores de Morena y los comunicados filtrados de las propias autoridades chihuahuenses, les vamos a contar por qué eso cambia todo. Quédense, porque lo que vamos a destapar más adelante es algo que la oposición no quiere que se sepa, y que cuando lo escuchen van a entender por qué este caso podría ser el principio del fin para Maru Campos. Si a usted le hierve la sangre escuchar que una gobernadora del PAN abrió las puertas de su estado a agentes extranjeros disfrazados con la ropa de la policía mexicana, suscríbase ahora mismo, porque aquí vamos a seguir destapando lo que otros prefieren callar. Hay que entender de dónde viene todo esto, porque la historia no empieza con Ariadna Montiel ni con el tuit del 5 de mayo. Empieza el 17 y 18 de abril en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, cuando la Fiscalía Estatal organizó un operativo para desmantelar un narcolaboratorio de drogas sintéticas en plena montaña. Un operativo que en papel sonaba normal, de esos que se hacen en cualquier estado. Pero lo que lo hace diferente, lo que lo convierte en un escándalo constitucional de los que no se olvidan, es lo que se destapó al día siguiente. Entre los participantes de ese operativo había 2 ciudadanos estadounidenses. Y no eran cualquier cosa. Todo indica que eran agentes activos de la CIA, la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Y la pregunta que nadie ha podido responder todavía es la misma que se están haciendo en el Senado, en la FGR y en la propia Presidencia de la República. ¿Quién los autorizó a entrar? Porque si la respuesta a esa pregunta es lo que todo apunta, que es entonces estamos hablando de un delito que no tiene precedentes en este sexenio. El 19 de abril el operativo terminó en tragedia. Hubo un accidente automovilístico en la salida de esa zona serrana y en ese accidente murieron 4 personas, 2 policías mexicanos y 2 de los agentes estadounidenses. Y fue precisamente ese accidente, esa tragedia, lo que destapó todo. Porque cuando el entonces fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, tuvo que dar la cara ante los medios para explicar qué había pasado, sus propias declaraciones abrieron más preguntas de las que cerraron. Y las preguntas llegaron desde arriba, desde la Presidencia de la República, desde el Senado, desde la propia Secretaría de Seguridad, porque el gobierno federal asegura que nadie le avisó, que nadie pidió autorización, que esos agentes entraron, operaron y casi salieron sin que México supiera nada. Según la Ley de Seguridad Nacional, la presencia de cualquier agente extranjero en operaciones dentro del país requiere autorización expresa del gobierno federal. No es opcional, no es un trámite burocrático, es la ley. Y todo apunta a que esa autorización nunca existió. Pero espérese, porque si no hubo autorización federal, entonces alguien en Chihuahua tomó esa decisión por su cuenta. Y el nombre que aparece en la cima de esa cadena de mando es uno solo, y ya lo conocen. Maru Campos salió a dar la cara. Claro, lo que hizo su gobierno fue combatir el narco, dijo. Desmantelaron un laboratorio. ¿Acaso eso está mal? Esa fue su defensa pública. Pero Ariadna Montiel se la destrozó en una sola línea. El gobierno de México ha desmantelado más de 2,50 narcolaboratorios en todo el país. Eso no es la discusión. La discusión es por qué había agentes de inteligencia extranjeros operando en suelo mexicano sin que el gobierno federal lo supiera. Maru Campos también dijo que ella no sabía de la operación, que no era su competencia, que lo tendría que aclarar el fiscal. Pero ese fiscal, César Jáuregui, ya no está. Renunció el 27 de abril, 9 días después del operativo, después de admitir inconsistencias en su propia versión de los hechos. Un fiscal que renuncia en plena tormenta, mientras el gobierno federal abre investigaciones, mientras el Senado pide explicaciones y mientras la gobernadora dice que ella no sabía nada. Eso
francamente, cuesta trabajo creerlo. Y si solo le cuento que el fiscal renunció, no le estoy contando la historia completa, porque lo que dijo ese fiscal en sus últimas declaraciones antes de irse es lo que de verdad va a poner los pelos de punta. Pero lo más pesado todavía no ha llegado, porque la FGRE no se quedó con los brazos cruzados. El 29 de abril abrió 2 carpetas de investigación, una por el narcolaboratorio, la segunda, la más importante, por posibles delitos contra la seguridad nacional cometidos por la presencia de esos agentes extranjeros en operaciones dentro del país. Y el 4 de mayo, el vocero de la FGTR, Ulises Lara, apareció en video con un mensaje que no dejaba lugar a dudas. Dijo que de comprobarse la comisión de delitos en materia de seguridad nacional, se aplicaría todo el peso de la ley contra quien resultara responsable. Así, con esas palabras, todo el peso de la ley. Y para dejar claro que esto no era una investigación de escritorio, la FGR giró citatorios a 50 funcionarios del gobierno de Chihuahua para que fueran a declarar. 50, no a 1, no a 5. 50 servidores públicos del Estado panista de Maru Campos, llamados a responder ante el Ministerio Público Federal. Y si usted se está preguntando qué tan en serio se está tomando la FGR este caso, quédese, porque lo que viene a continuación no se ha visto contra una gobernadora panista en muchísimo tiempo. La última gobernadora, con un escándalo de este tamaño, cayó hace años y lo que está armando la Fiscalía hoy supera por mucho aquello. El 7 de mayo, los agentes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua empezaron a llegar uno por uno a las instalaciones de la FGR en Ciudad Juárez. Llegaron en calidad de testigos, dicen las fuentes consultadas, pero testigos en una carpeta abierta por delitos contra la seguridad nacional, con Guardia Nacional apostada fuera del edificio. En ese contexto es donde hay que ubicar lo que hizo Ariadna Montiel el 5 de mayo, 2 días después de asumir la presidencia de Morena. Mientras los políticos del PAN esperaban ver si la nueva dirigente llegaba a acomodarse en su silla, a hacer declaraciones protocolarias, a hablar de elecciones en Coahuila, Montiel agarró el teléfono y escribió algo que sacudió la escena política nacional. Usted debe ser juzgada, dirigido a Maru Campos, primero como presidenta de Morena en su nuevo cargo, con nombre de la gobernadora puesto, con la acusación completa, traición a la patria. No fue un error, no fue un exceso, fue el primer acto político de la nueva dirigencia de Morena. Y eso dice mucho de hacia dónde va esta historia. Si usted lleva años esperando ver caer a los gobernadores panistas que se sentían intocables, suscríbase. Aquí vamos a contar paso a paso cómo se les va cerrando la puerta. El senador morenista Gerardo Fernández Noroña no se quedó callado tampoco. Noroña, que nunca ha guardado silencio cuando tiene algo que decir, llamó a Maru Campos directamente lo que Morena lleva semanas insinuando: traidora al pueblo y traidora a la patria. Y el senador Enrique Insunza, magistrado con licencia y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, fue más preciso. Dijo con el lenguaje que corresponde a alguien que entiende el derecho. Se advierte una acción deliberada e intencional para permitir el ingreso a territorio nacional de personal de la CIA, quienes ejercieron facultades que la Constitución confiere en forma exclusiva a las autoridades mexicanas. Deliberada e intencional. No un error, no un descuido, una acción planeada. Eso es lo que, según el senador Insunza, muestran los hechos que ya las propias autoridades chihuahuenses admitieron. Y hay un detalle en esta historia que cuando lo escuchen va a quedar todo claro, porque la pregunta de fondo no es si Maru Campos sabía, sino desde cuándo sabía. Y si esto que se destapó en abril no fue la primera vez. Esa es la pregunta que la FGR está investigando ahora mismo, y la respuesta podría sacudir hasta los cimientos de la gubernatura. Desde la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum fue directa. La investigación no responde a persecuciones políticas, sino al cumplimiento de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Las autoridades de Chihuahua, dijo Sheinbaum, habrían colaborado con Estados Unidos sin apego al marco legal vigente. Y añadió algo que muchos de los que seguían el caso ya sabían, pero que necesitaba decirse desde Palacio Nacional. Sheinbaum intentó comunicarse directamente con Maru Campos para hablar del tema. La llamó y Maru Campos no tomó la llamada. No estaba en su oficina, dijo el secretario particular que contestó el teléfono. La presidenta de México llamó a la gobernadora de Chihuahua y no tomó la llamada. Uno escucha eso y no sabe bien qué pensar, si es descaro, si es miedo
o si es las dos cosas al mismo tiempo. Pero lo que sí se sabe es que ese rechazo a la llamada presidencial le sumó otro capítulo al expediente que se está armando contra ella. Y aquí es donde a uno se le revuelve el estómago, porque negarle la llamada a la presidenta de la República cuando se está investigando una posible traición a la patria no es un simple desplante político. Es algo más. Lo que ese gesto significa lo van a entender en los próximos minutos. Los bloques del PAN salieron a defender a Maru Campos, como era de esperarse. El senador Marco Cortés dijo que Morena es candil de la calle, que quieren procesar a una gobernadora que combate al crimen mientras protegen a sus propios funcionarios señalados por el narco. Ricardo Anaya también habló, dijo que la quieren quemar con leña verde para ocultar el caso del gobernador Rubén Rocha Moya en Sinaloa. Y es cierto que hay una parte del argumento de la oposición que tiene lógica política. Morena también tiene su propio escándalo con Rocha. La diferencia, dirán los morenistas, es que aquí no hay agentes extranjeros con uniformes mexicanos operando en territorio nacional. Y esa diferencia en términos constitucionales lo cambia todo. Pero hay algo que la oposición no ha podido responder, y es la pregunta que los senadores de Morena llevan semanas poniendo sobre la mesa. ¿Por qué los agentes de la CIA llevaban puesto el uniforme de la Policía Estatal de Chihuahua? ¿Quién les dio ese uniforme? ¿Quién firmó la autorización? Esos nombres están en una lista que la FGR ya tiene en sus manos. Eso no es un detalle menor, eso no es una anécdota. Si un agente extranjero entra a tu territorio operando de civil, ya es una violación grave a la soberanía. Pero si ese agente entra disfrazado con el uniforme oficial de tu propia policía, eso implica algo más. Implica que alguien le dio el uniforme, implica que alguien lo coordinó, implica que alguien sabía. El senador Óscar Cantón Cetina lo dijo sin rodeos. Es gravísimo el reconocimiento de que los agentes de Estados Unidos llevaban uniformes de la Policía Estatal de Chihuahua para disimular que participaban en una acción contra el narcotráfico. Gravísimo. Esa fue su palabra. Y los uniformes no los fabrican en Washington. Los uniformes de la Policía de Chihuahua los guarda, los distribuye y los controla el gobierno del estado. El gobierno de Maru Campos, y lo que vino después de que se conoció ese detalle es lo que ningún noticiero les está contando con la profundidad que merece. Porque si esos uniformes salieron de algún lado, hay un nombre en el papel que firmó la entrega, y cuando ese nombre aparezca va a haber consecuencias que van mucho más allá de Chihuahua. Hay algo que conviene poner sobre la mesa antes de seguir, porque ayuda a entender por qué este caso es tan delicado. El artículo 123 del Código Penal Federal, ese que tipifica el delito de traición a la patria, no es un delito cualquiera. Es de los más graves que existen en la legislación mexicana. La pena va de 5 a 40 años de prisión. 40 años. Esa es la cifra que los senadores de Morena han puesto sobre la mesa cuando hablan del caso de Maru Campos. No la inventaron, no la exageraron. Está en la ley. Y se aplica, entre otras cosas, a quien realice actos que tiendan a someter al país, en todo o en parte, al dominio de un gobierno extranjero, o a quien permita la presencia de tropas o agentes extranjeros en territorio nacional sin autorización del Congreso o del Ejecutivo Federal. Léalo despacio, porque eso es exactamente lo que se está investigando en Chihuahua. Y la pregunta que está flotando en los pasillos del Senado es, si lo que dicen las pruebas se confirma, ¿quién va a ser la primera gobernadora panista en la historia reciente de México en enfrentar un proceso por traición a la patria? El senador Enrique Insunza, que es magistrado con licencia y entiende del tema mejor que muchos, fue muy específico en su análisis. Dijo que se violentó la Carta Magna y que esa responsabilidad puede ser exigida a través del juicio político, conforme a los artículos 108, 109 y 110 constitucionales. Dijo también que se violentó la Ley de Seguridad Nacional, que es muy clara en este punto. La presencia de agentes extranjeros en el país requiere autorización expresa del gobierno federal y debe limitarse a labores de intercambio de información, no a intervenciones directas en el combate al crimen organizado. No a operativos, no a acciones armadas, no a desmantelar laboratorios con uniforme prestado. Eso es exactamente lo contrario de lo que pasó en la Sierra del Pinal. Y es por eso que la palabra que se está usando no es irregularidad ni error administrativo, la palabra es traición. El otro nombre que hay que tener presente en toda esta historia es el de Pedro Román Oseguera Cervantes, el titular de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua. Oseguera murió en ese mismo accidente del 19 de abril,
junto con un subordinado y los 2 agentes estadounidenses. Y eso es importante porque era él, según lo que se ha podido reconstruir, uno de los hombres clave en la coordinación del operativo, el jefe operativo de la EI en el lugar de los hechos en el momento exacto del accidente. Su muerte dejó al gobierno de Chihuahua sin una de las voces que más sabía de lo que pasó esa noche. Y aquí es donde a uno se le mueven cosas por dentro, porque cuando alguien que sabe demasiado desaparece de la escena, las preguntas que quedan flotando son las que más incomodan. ¿Qué sabía Oseguera que ya nadie va a poder confirmar? ¿Quién más estaba detrás de esa coordinación? Esos nombres están saliendo a la luz uno por uno conforme avanzan las comparecencias en la FGR, porque eso es lo que está pasando en Ciudad Juárez en este momento. Las instalaciones de la FGR se han convertido en un desfile de funcionarios estatales que llegan a declarar. Mandos de la EI, policías que estuvieron en el operativo, gente que firmó papeles, gente que coordinó logística. 50 personas en total fueron citadas. Y entre ellas, según trascendió en los medios, están altos mandos como Arturo Suani Portillo, aunque ese dato todavía no ha sido corroborado oficialmente. La estampa que dejaron las cámaras es de las que no se olvidan. Agentes de la Policía Estatal de Chihuahua llegando uno por uno a la FGR, custodiados desde lejos por elementos de la Guardia Nacional, con periodistas grabando cada entrada. Lo que hace 3 meses era impensable. Hoy es la realidad cotidiana de un estado gobernado por el PAN. Y mientras tanto, la calle también empezó a hablar. El 4 de mayo, más de 300 personas marcharon en la capital de Chihuahua exigiendo que Maru Campos fuera destituida por traición a la patria. No fue una multitud gigante, hay que ser honestos, pero tampoco era esperable que en pleno bastión panista, en el corazón del estado donde su partido lleva años, salieran ciudadanos a la calle a pedir el juicio político de su propia gobernadora. La policía vial bloqueó el centro para que la marcha pasara de manera pacífica. Y los letreros que llevaban los manifestantes decían exactamente lo mismo que estaba diciendo Ariadna Montiel desde la presidencia de Morena. Traidora a la patria. Fuera. Esa coincidencia entre la calle y la dirigencia nacional no es casualidad. Es una señal y es de las que en política suelen anticipar lo que viene. Y lo que viene, según las versiones que circulan en el Senado, es algo que llevaba años sin pasar en este país. Si usted disfrutó tanto como yo viendo a una gobernadora del PAN tener que dar explicaciones por algo así, suscríbase. Aquí vamos a cubrir cada momento en que estos personajes que se sentían intocables se exhiben solos. Sigamos. Maru Campos, mientras tanto, intentó dar la batalla por 2 vías, una pública, la otra interna. La pública la conocemos. Salió a decir que se le critica por desmantelar un laboratorio para impedir que la droga llegue a las familias mientras se defiende a otro gobernador a capa y espada. La referencia obvia era para Rubén Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa. La internamente mucho más curiosa fue crear su propia comisión de investigación dentro del gobierno de Chihuahua para investigar qué pasó con los agentes de la CIA. Una comisión propia para investigarse a sí misma. Y la respuesta de la FGR a esa maniobra fue contundente. La única autoridad competente para realizar este tipo de indagatorias es la FGR. Punto. Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía, lo dijo en cámara, sin diplomacia. Maru Campos no puede investigarse a sí misma. Y ese movimiento francamente da vergüenza ajena. Porque uno escucha eso y no sabe bien qué pensar. Crear una comisión propia para investigar el escándalo en el que tú misma estás señalada es de las cosas que solo se ven cuando alguien siente que se le está cerrando el camino y no sabe ya por dónde salir. Es como si en una telenovela el villano, después de que lo descubren con las manos en la masa, dijera: yo voy a investigar esto. Nadie se la cree, ni adentro ni afuera. Y mientras la gobernadora intentaba esa maniobra de relaciones públicas, en el Senado el senador Cantón Cetina lo describía con palabras de las que no tienen vuelta. Una gobernadora entrampada, que sabe que violó la ley y la Constitución de manera flagrante, pero sigue entrampada. Esa fue su palabra. Y cuando un senador presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales usa la palabra entrampada en público, es porque algo está a punto de moverse. Y hay nombres concretos detrás de esto, nombres que sus familiares, sus operadores, sus propios funcionarios chihuahuenses están viendo aparecer en las carpetas de investigación. Hay otro elemento que no se puede pasar por alto, y es el contexto en el que ocurre todo esto. No es lo mismo que un caso así estalle en cualquier momento a que estalle ahora. Estamos en un sexenio
en el que la presidenta Sheinbaum ha hecho de la defensa de la soberanía nacional una de sus banderas principales. Cuando Donald Trump amenazó con enviar tropas, Sheinbaum dijo que no. Cuando hablaron de aranceles, Sheinbaum negoció sin agacharse. Cuando se discutió el tema de la cooperación bilateral en seguridad, Sheinbaum repitió una y otra vez que ningún agente extranjero opera en México sin autorización federal. Y de pronto, en pleno momento en que esa narrativa de soberanía es el sello del sexenio, aparece una gobernadora panista que, según la acusación, le entregó su estado a la CIA. No hay manera de leer ese contraste sin entender por qué Morena está moviendo ficha tan rápido. Mientras Sheinbaum defiende la soberanía frente a Estados Unidos, una gobernadora del PAN se la entregó por la puerta de atrás. Esa es la frase que en los próximos días va a estar en cada análisis político y por algo se está construyendo así. Por eso, el primer acto de Ariadna Montiel como presidenta de Morena no fue casual. Fue un mensaje político calibrado al milímetro. Apenas 48 horas en el cargo y ya está exigiendo el juicio político de la gobernadora panista más visible del norte. Eso, en términos de estrategia, dice todo lo que hay que saber sobre el rumbo que va a tomar la dirigencia de Morena. Ofensiva, frontal, sin diplomacia. La secretaria general del partido, Carolina Rangel, secundó a Montiel en redes con la misma frase: usted debe ser juzgada, cerrando filas. Y no se trata solo de Chihuahua. Se trata de mandar una señal a todos los bastiones panistas que quedan en el país. Si ustedes pisan la línea de la soberanía, no va a haber tolerancia. Si Maru Campos cae, los demás gobernadores opositores van a saber que el blindaje del fuero ya no protege contra todo. Y eso es lo que la oposición está empezando a entender. Porque el rumor que está circulando en los pasillos del Senado, y que más adelante les voy a contar, tiene que ver justamente con eso. ¿Con quiénes podrían ser los siguientes nombres en aparecer en esta lista? Lo que ha hecho Maru Campos hasta ahora, en términos jurídicos, es lo que cualquier abogado de buen apellido le habría aconsejado. Niega, distancia, traslada. Niega haber sabido del operativo. Distancia su responsabilidad, asegurando que no era su competencia. Traslada la culpa al fiscal estatal que ya renunció. Es la fórmula clásica, pero hay un problema con esa fórmula y es que no resiste el escrutinio cuando los hechos son tan grandes. Una gobernadora no puede no saber que hay agentes extranjeros operando en su estado con uniformes de su policía. Una gobernadora tiene reuniones de gabinete de seguridad cada semana. Una gobernadora firma autorizaciones, recibe informes, participa en mesas de coordinación con autoridades federales. Decir, yo no sabía, cuando se trata de un operativo coordinado como una agencia de inteligencia extranjera, es francamente una explicación que no le creen ni los suyos. Y hay algo que todavía no hemos mencionado y que va a cambiar la conversación en los próximos minutos. Porque aunque el escándalo del 18 de abril es el que tiene en jaque a Maru Campos, no es el único antecedente. Y ese antecedente es lo que va a destapar todo ahorita. Llegamos al punto del relato en el que conviene poner sobre la mesa el dato que cambia la dimensión de todo este escándalo. Porque hasta aquí la historia parece la de un operativo mal coordinado, un fiscal que renunció, una gobernadora entrampada y una nueva dirigencia de Morena que aprovecha el momento. Pero lo que está investigando la FGR en este momento y lo que algunos senadores empiezan a deslizar en privado es algo mucho más grande. La pregunta que los investigadores federales se están haciendo no es solo si Maru Campos sabía del operativo del 18 de abril. La pregunta es si ese operativo fue el único. Si los agentes de la CIA con uniformes de la Policía Estatal de Chihuahua estuvieron operando una sola vez, o si llevaban tiempo entrando y saliendo sin que nadie en el gobierno federal lo supiera. Y esa pregunta, según trascendió de las propias diligencias de la Fiscalía, es la que tiene a los investigadores siguiéndole la pista a otros expedientes que hasta ahora estaban archivados. Eso es lo que ningún noticiero les está contando con la profundidad que merece. Porque pensemos un momento en lo que implica el detalle del uniforme. No estamos hablando de algo improvisado. No estamos hablando de un agente que se cubrió con cualquier chamarra que encontró en el camino. Estamos hablando de uniformes oficiales de la Policía Estatal de Chihuahua. Esos uniformes tienen escudo, tienen insignias, tienen una cadena de custodia interna en cada corporación policial. Tienen registros de quién lo recibe, cuándo lo recibe y para qué. Para que un agente extranjero porte ese uniforme, tuvo que haber alguien que lo entregó, alguien que lo autorizó y alguien que coordinó esa logística. Y eso no se hace en una sola reunión. Eso supone una operación que se prepara
con tiempo, con conocimiento de las autoridades estatales y, según la versión que se está manejando en el Senado, con una coordinación que llevaba meses funcionando. Si esa versión se confirma, el escándalo del 18 de abril deja de ser un incidente y pasa a ser la punta del iceberg de algo mucho más profundo. El senador Insunza fue muy claro al respecto cuando habló para La Jornada. Dijo que se advierte una acción deliberada e intencional para permitir el ingreso a territorio nacional de personal de la CIA. Deliberada e intencional. Esas palabras, en lenguaje jurídico, no se eligen al azar. Implican premeditación, implican coordinación previa, implican que alguien sabía lo que estaba haciendo cuando lo hizo. Y si la FGTR logra acreditar esa intencionalidad, entonces ya no estamos hablando de un descuido administrativo. Estamos hablando del tipo penal completo del artículo 123 del Código Penal Federal. 40 años. Esa es la pena máxima. Y si bien todavía es prematuro afirmar que Maru Campos vaya a llegar a esa pena, lo cierto es que el camino procesal que tiene por delante es, en este momento, el más complicado al que se ha enfrentado una gobernadora panista en muchísimo tiempo. Y aquí es donde uno se pregunta si la oposición tiene de verdad cómo defenderla, o si lo que está haciendo el PAN al cerrar filas es ganar tiempo mientras el expediente sigue creciendo. Lo que sí ha quedado claro en los últimos días es que la 4T no va a soltar este tema. La presidenta Sheinbaum ha sido firme desde la mañanera, repitiendo una y otra vez que aquí no hay persecución política, que aquí lo que hay es cumplimiento de la Constitución. Ariadna Montiel ha amplificado el mensaje desde la presidencia de Morena. Noroña, Insunza, Cantón Cetina Loera de la Rosa, todos en el Senado lo están sosteniendo en bloque. La FGR está moviendo la maquinaria sin pausas y el PT ya presentó formalmente la solicitud de juicio político en la Cámara de Diputados. Esto no se va a desinflar. Esto no es un escándalo de fin de semana que se olvida el lunes. Esto es un caso que, si se confirman los elementos que ya están sobre la mesa, podría terminar con una gobernadora destituida, con un expediente penal abierto y con un precedente histórico para el resto de los gobernadores opositores que pensaban que la línea de la soberanía no era tan delgada como ahora se está demostrando que es. Y mientras todo eso ocurre, hay un detalle humano de la historia que vale la pena rescatar, porque detrás de cada escándalo político hay personas reales. Hay 2 policías mexicanos muertos en ese accidente del 19 de abril, hombres que fueron al operativo cumpliendo órdenes y que terminaron en una zanja en la sierra. Hay familias de esos policías que hoy quieren saber para qué murieron sus hijos, sus esposos, sus padres. Hay agentes de la EI que llegaron a la FGR a declarar como testigos, pero que en cualquier momento pueden pasar a ser imputados. Hay un fiscal que renunció en pleno fuego cruzado y hay una sociedad chihuahuense que está empezando a hacerse preguntas que durante años nadie en su estado se había atrevido a formular en voz alta. Si a usted se le mueve algo por dentro pensando en esos policías muertos por culpa de una operación que probablemente nunca debió existir, suscríbase. Aquí no vamos a dejar que estas historias se olviden. Hay un punto que conviene recordar para no perder el norte. Maru Campos sigue siendo la gobernadora en funciones de Chihuahua. Hasta este momento, el juicio político no ha sido iniciado formalmente, solo solicitado. La FGTR está en fase de investigación. Las carpetas están abiertas, sí, pero todavía no hay imputaciones formales contra la gobernadora. Hay que decirlo con todas sus letras porque esa es la verdad procesal. La oposición se aferra precisamente a eso, a que mientras no haya pruebas duras, todo es presunción. Y tienen razón en lo procesal, pero también es cierto que la cantidad de elementos que ya están sobre la mesa, los reconocimientos públicos de las propias autoridades chihuahuenses, las renuncias, las marchas, los citatorios, las 2 carpetas abiertas, las declaraciones de los senadores y la presión política nacional, hacen que sea muy difícil imaginar un escenario en el que esto se quede en nada. Si esto fuera un caso menor, no habrían citado a 50 funcionarios. Si esto fuera un malentendido, el fiscal estatal no habría renunciado. Si esto no tuviera fondo, la presidenta de México no estaría dándole espacio en cada mañanera. Las señales están a la vista de cualquiera que quiera leerlas. Y aquí es donde hay que detenerse a pensar en la magnitud histórica del momento. Durante décadas, los gobernadores opositores en México operaron con la sensación de que ciertas líneas no se cruzaban, que el fuero los protegía,
que las relaciones con Estados Unidos eran un asunto que se manejaba en los pasillos sin que nadie pidiera cuentas, que mientras se mantuvieran cerca de ciertos intereses, podían hacer y deshacer en sus estados sin que la Federación les pisara los talones. Esa era la regla no escrita del periodo neoliberal. Y lo que está pasando hoy con Maru Campos, lo que está pasando con la FGR moviendo 50 citatorios en una sola semana, lo que está pasando con Ariadna Montiel exigiendo el juicio político desde su primer día de gestión, es la ruptura de esa regla. Es el mensaje de que en este sexenio la soberanía no se negocia, ni siquiera con la gobernadora de un estado fronterizo, ni siquiera bajo el argumento de que se estaba combatiendo al narco, ni siquiera escondiendo a los agentes extranjeros con uniformes de la policía mexicana. Lo que pase en las próximas semanas con el caso de Maru Campos va a marcar un antes y un después. Si la FGR avanza con las imputaciones, si el juicio político prospera, si los nombres que están saliendo en las comparecencias terminan en imputaciones formales, entonces vamos a estar frente a un golpe de los que se estudian en los libros de historia política de México. Y si el caso, por el contrario, se diluye en tecnicismos y blindajes legales, entonces la pregunta será, ¿por qué ni siquiera con todos estos elementos sobre la mesa se logró tocar a una gobernadora panista? Pero todo apunta, según las versiones que circulan en los pasillos del Senado, a que la primera opción es la que se está moviendo. Y los nombres que están apareciendo en las carpetas no son solo los de funcionarios de segundo nivel. Según trascendió, hay nombres que la gobernadora va a tener mucha dificultad en explicar cómo aparecen en una operación que ella asegura desconocer. Y hay una imagen que se queda, la de Sheinbaum llamando por teléfono a la gobernadora de Chihuahua y la gobernadora no contestando. Esa imagen por sí sola resume todo lo que está pasando. La presidenta de México, en pleno escándalo de soberanía nacional, busca a la mandataria estatal involucrada para hablar del tema. Y la mandataria estatal le da la espalda. No estaba en su oficina, dijo el secretario particular, pero cualquiera con ojos para ver entiende lo que ese gesto significa. Es el gesto de quien sabe que ya no tiene nada bueno que decir. Es el gesto de quien siente que cualquier palabra que diga puede usarse en su contra. Es el gesto en política de quien empieza a perder. Y cuando los gobernadores empiezan a perder en este país, lo que viene después rara vez es el regreso. Lo que viene después es la caída. Y si lo que está pasando con Maru Campos termina como muchos en el Senado piensan que va a terminar, lo que se está desmoronando ahorita en Chihuahua es solo el principio de algo más grande que vamos a estar contando en los próximos videos. Nos vemos en el siguiente video.